Hola, buenas noches chicos. Bueno, el propósito de enviarles este video consiste en apoyar un poco el proceso y la explicación de la guía número 6. El tema de la guía número 6 es trabajo mecánico. Como pudieron leerlo en la guía, el trabajo es una cantidad a nivel de la física, es un poco diferente al concepto que tenemos cotidianamente. Nosotros cotidianamente decimos que una persona hace un trabajo cuando realiza una actividad y por esa razón se le paga un dinero. Pero para la física es un poco diferente, porque en el caso de la física hablamos de la capacidad que tiene una fuerza para lograr desplazar un objeto. Bueno, el trabajo tiene una expresión para calcularlo que es W, work, igual a fuerza por desplazamiento por el coseno de un ángulo. Pero pues esto debe tener una interpretación porque hay que mirar quién hace la fuerza, hacia dónde se desplaza el objeto y cuál es el ángulo que se forma entre esta fuerza y este desplazamiento. Entonces vamos a ver un primer ejemplo, ¿sí? Este ejemplo aparece en la guía que les envié. Entonces el ejemplo dice, un bloque de 100 newtons de peso es elevado a una altura de 4 metros. ¿Cuánto vale el trabajo realizado? Bueno, entonces tenemos acá el bloque, ¿cierto? Y ya me están diciendo, incluso ya calcularon el peso. Si ustedes recuerdan, el peso es la fuerza de atracción que realiza la Tierra sobre un objeto con masa. En este caso lo voy a denominar con P para que no se me confunda con esta W de trabajo. El peso sería igual a 100 newtons, ¿verdad? Y me dice que es elevado, entonces asumimos pues que por medio de una fuerza, no sabemos si es una tensión o una fuerza aplicada o un resorte, pues el caso es que se logró elevar este cuerpo. Entonces, si se logró elevar, tiene que habérsele aplicado una fuerza mínimo de 100 newtons, ¿cierto? Ya lo habíamos visto por primera y segunda ley de Newton. Entonces, la fuerza que debimos haber aplicado para elevarlo debe ser mínimamente tener 100 newtons. ¿Listo? Y bueno, la pregunta ahora es hacia dónde hacia dónde se dirige. Entonces, claramente me dice que el peso es elevado. Entonces, si se elevó, pues está yendo hacia arriba, ¿verdad? Y entonces me dice que la altura, en este caso el desplazamiento, sería 4 metros. ¿Listo? Entonces ahí tenemos claramente cómo se identificó la fuerza y el desplazamiento. La siguiente pregunta es el ángulo. Entonces lo que tenemos que fijarnos es el desplazamiento y la fuerza. Entre estos dos, claramente vemos que están alineados. Entonces, en ese caso, el ángulo sería 0. Entonces, ángulo igual a 0 grados. ¿Listo? Bueno, entonces ahora simplemente lo que hacemos es aplicar la fórmula, reemplazar. Entonces, el trabajo sería igual a la fuerza, ¿cierto? La fuerza es 100 newtons por el desplazamiento 4 metros por el coseno del ángulo que son 0 grados. ¿Listo? Bueno, yo les envié una tablita donde decían los valores del coseno de los diferentes ángulos. Si ustedes se fijan, coseno de 0 es 1, pero pues revisémoslo aquí en la calculadora para que ustedes sepan, aprendan cómo sacar ese dato. Entonces, colocan coseno, deben fijarse que la calculadora esté en D, que aquí aparezca una D. ¿Listo? Entonces sería coseno de 0. Coseno de 0 es igual a 1. ¿Listo? Bueno, entonces esto es 1. Quiere decir que W sería 100 por 4
400 newtons por metro por el coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1, ¿cierto? Y por tanto sería 400 por 1, 400 newton por metro. Y esa es la solución. ¿Listo? Bueno. Nos vamos para un ejercicio. Después de este ejemplo viene el ejercicio 1 y 2. Yo lo que voy a hacer es apoyarlos con el ejercicio número 2. ¿Listo? Me dice, una grúa sube una carga de 100 newtons desde el suelo hasta una altura de 20 metros. Calcular A, el trabajo realizado por la grúa, y B, el trabajo realizado por el peso. Entonces yo los voy a apoyar aquí un poco. Listo. Entonces tenemos la carga que vamos a subir, ¿cierto? ¿Cómo funciona una grúa? Pues tiene un motor y ese motor lo que hace es que está conectado a unos cables y estos cables tienen aquí una polea. Bueno, yo esto simplifiqué bastante, pero ahí en la guía ustedes la encuentran mucho más presentable. Esto es simplemente para apoyar la explicación. Entonces, la grúa sube una carga de 1000 newtons, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el peso es igual a 1000 newtons, ¿verdad? Bueno, como lo sube, pues claramente me está diciendo que lo dirige hacia arriba. ¿Y cuánto lo sube? 20 metros. Desplazamiento igual a 20 metros. A, el trabajo realizado por la grúa. Entonces, la pregunta aquí en el A es ¿quién realiza la fuerza? ¿Cierto? La fuerza la realiza la grúa por medio de una tensión. Y la pregunta es ¿cuánto debería ser la fuerza? ¿Cierto? Entonces, pues debe ser mínimamente el peso de la carga que estamos subiendo. Entonces, aquí tenemos 3 cuadritos. Entonces, acá, pues hablemos de una tensión, ¿cierto? Serían 1000 newtons también. Mínimo debe ser 1000 newtons, ¿cierto? Bueno, entonces reemplacemos. Trabajo igual, como es el trabajo realizado por la grúa, pues serían 1000 newtons por el desplazamiento 20 metros por el coseno del ángulo que se forma entre este que es el desplazamiento y la fuerza. Nuevamente se dan cuenta que aquí aparece un ángulo y el ángulo es 0. Entonces coseno de 0. Bueno, eso lo deben calcular ustedes. Vamos con el punto B. En el punto B entonces ya me dice cuál es el trabajo realizado por el peso. Entonces miren el peso, aquí está. Y se desplaza hacia arriba. ¿Y cuál es el ángulo? Pues entonces es el que se forma entre la fuerza, en este caso es el peso, y el desplazamiento. Por tanto en este caso es un ángulo llano, ¿cierto? Entonces serían 180 grados. Y nuevamente, trabajo sería la fuerza, pero recuerden que aquí en el primer caso la fuerza la realiza la tensión, mientras que aquí la realiza el peso. Entonces peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Reemplacemos los datos. Peso 1000 newtons por desplazamiento 20 metros por coseno de 180 grados. ¿Listo? Y aquí lo van a desarrollar. Bueno, ahí les ayuda un montón. ¿Listo?